tener estos conceptos muy claros con el ánimo de poder ir avanzando en el resto de temáticas ya como a paso firme, ¿listo? Entonces, porfa, me confirman si ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Sí, Muchas señor. gracias, gracias. Básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a estudiar una temática que se denomina criterios de reconocimiento y medición. Esto es lo más básico, esto es el equivalente a Nacho Lee. Aquí es, digamos que tener perfectamente claro cómo hacemos en nuestra contabilidad el reconocimiento de una partida o de una transacción y cómo la vamos a medir. ¿Ok? En aras de eso, espérame, yo miro si está grabando. Sí, gracias. Digamos que en aras de poder desarrollar ese contenido, pues lo hemos fraccionado en cuatro componentes. El primero es el principio de reconocimiento, luego hablaremos del principio de medición, miraremos un tema que es un poquito ahí maluco, es la jerarquía del valor razonable, y luego cerramos con un caso práctico. ¿Listo? Entonces, digamos que lo primero que vale la pena mencionar es abordar directamente lo que es el principio del reconocimiento de los elementos o el reconocimiento de las transacciones en la organización. Ese reconocimiento es básicamente el proceso de incorporación de los elementos o de esas transacciones en la contabilidad para que luego eso se vea reflejado en los estados financieros. Ahora, aquí esto es una alerta. Dice, ojo, el reconocimiento de los estados financieros primarios. ¿Cuáles son los estados financieros primarios? El estado de situación financiera, el de resultados, el de patrimonio y el de flujos de efectivo. Entonces, el reconocimiento de los estados financieros primarios no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. ¿Ustedes saben qué es la revelación en las notas a los estados financieros? Pues Daniel sí lo debe saber, pero si alguien no lo sabe, tranquilo, dígame y se los muestro. Pero si lo saben, pues para qué perdemos tiempo con eso. ¿Si lo saben o no lo saben? Bueno, entonces asumo que lo saben. ¿Listo? Entonces, básicamente el principio de reconocimiento, eh, digamos que la, la, la recomendación y lo que indican las buenas prácticas que se deben tener, digamos que en las diferentes áreas contables, entre todos los que laboramos en el área contable, eh, es tener bien claro los conceptos y los requerimientos que dan las NIF para cada una de esas partidas que se quieren representar en los estados financieros. Yo no puedo entrar digamos que a catalogar una transacción. Estoy de afán, voy a meter todo esto como activos fijos, ¿ok? No, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso esa información que estoy metiendo erróneamente en esa clasificación en activos fijos, eso se va a ver reflejado en los estados financieros y me va a distorsionar la información. Por eso es que yo debo tener bien claro, digamos que cuando una persona llega nueva al área contable, de lo primero que hay que hacer con ella es explicarle cómo es la empresa, cuál es el modelo de negocio de la empresa y segundo, cuáles son las políticas contables. ¿Para qué? Para que con base en esas políticas contables la persona pueda, eh, digamos que, afianzarse en los conceptos que se tienen al interior del área y al interior de la organización y de esa manera, fijándose o teniendo como base las políticas contables, poder hacer ese reconocimiento de esas transacciones y decir, esto lo llevo a inventarios, esto es un activo intangible, esto lo llevo a propiedad, planta y equipo, esto lo catalogo como una propiedad de inversión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces,
Para hacer eso, yo cuando tengo dudas, al momento no sé si de pronto, no sé si esa transacción que está llegando la debo catalogar como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión, yo lo primero que debo hacer es leer la definición. ¿En dónde? En el estándar internacional no se lo recomiendo mucho porque cuando usted coge de pronto la NIF 16, eh, hay un problema y es que esas normas son una traducción y al ser una traducción no son muy claras, ¿sí? Entonces usted como que no las entiende en la primera lectura, en la segunda lectura medio trata de cogerle el hilo, ya es en la tercera lectura en donde usted lo viene a medio comprender. Entonces, digamos que no es una muy buena fuente. La mejor fuente y la primer fuente a la que debemos acudir debería ser al marco conceptual. ¿Ok? El marco conceptual contiene todas las definiciones que yo necesito para el buen desarrollo de la implementación del estándar internacional en mi organización. ¿Qué encuentro yo, por ejemplo, en el marco conceptual? Una serie de definiciones. Ahí me indica varias cosas. Por ejemplo, me da la definición de lo que es un activo y me dice que un activo es un recurso controlado. Y mire lo importante, mire cómo empieza el activo. Anteriormente, a mí cuando me enseñaban contabilidad, me decían, activo es aquello que le pertenece a la empresa, que es propiedad de la empresa. Hoy en día ya no. Hoy en día no se mira, o sea, no necesariamente tiene que ser propiedad de la empresa. Es con el simple hecho que usted controle, ¿qué es controlar un bien? Que usted asuma los riesgos de ese bien. Y siempre coloco un ejemplo, eh, el concesionario. Un concesionario de vehículos no es más que una bodega. Ellos le llaman una vitrina. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una, una vitrina para un concesionario. Entonces, básicamente lo que hacemos es adecuamos esa vitrina, colocamos, aquí vamos a meter tales carros, aquí vamos a meter camiones, aquí vamos a hacer tal cosa, tenemos una gran ventana, el aviso, pero como hay una serie de riesgos, porque si yo no le pongo seguridad, pues posiblemente me van a entrar los ladrones, se me llevan los vehículos y esos vehículos no son míos. ¿Yo qué hago en un concesionario? Yo voy y busco a los que importan esos carros o a los fabricantes de esos carros acá en Colombia y le digo, oigan, como su negocio es fabricar carros, mi negocio es venderlos, ¿por qué no hacemos una cosa? Usted me da los carros, yo los muestro, usted no me tiene que pagar arriendo, usted no le tiene que pagar a los empleados, usted no le tiene que pagar a los vendedores, nada de eso yo me encargo. Entonces, lo único que yo le pido es que usted, mmm, por cada carro que yo venda, usted me pague el 20%, ¿ok? Entonces, si el vehículo vale, qué sé yo, 150 millones, de esos 150 usted me va a pagar el 20 y esa va a ser mi ganancia. Y yo le giro de inmediato el resto de lo que reciba. Ah, perfecto, no hay ningún problema, hacemos el negocio. Ahí bien, eso tiene más arandelas. Por lo general, es un negocio que está muy amarrado. Entonces, el fabricante o el importador de vehículos le dice al dueño del concesionario, le dice, bueno, yo necesito esa vitrina por 6 años, pero si usted decide acabar el contrato unilateralmente antes, yo me voy, usted me da un plazo, y ahí lo estipulamos en el contrato, me da 3 meses, yo me voy, pero la sanción es que usted no puede volver a mostrar ahí carros durante un año o durante 2 años. Ese man queda varado, porque ¿qué más? ¿Cómo? Si su negocio es vender carros, ¿cómo hace para vender carros si no tiene dónde mostrarlos? Entonces, quedan varados. Simplemente esa es una arandela que está ahí dentro de ese negocio, pero digamos que eso no es lo que realmente nos interesa. Lo que quiero mostrarles ahí es que yo como dueño del concesionario, los vehículos no me pertenecen, pero yo soy el que está asumiendo el control y estoy mitigando todos los riesgos para que esos vehículos estén protegidos y no le vaya a pasar nada. ¿Qué riesgos pueden haber? Riesgo de hurto, ¿sí? Entonces yo coloco alarmas, un sistema de monitoreo de los vehículos, a cada vehículo le pongo un GPS, eh, tengo vigilancia 24 horas, puede haber otro riesgo de incendio, entonces tengo todo un sistema contra incendios, estoy conectado directamente a una alarma que
está conectada con la estación de bomberos, todo ese tipo de cosas, un riesgo de inundación, entonces yo miro a ver qué tanto me puede llegar a afectar la inundación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo las contemplo y busco cómo mitigarlo. Entonces, si es una inundación, pues posiblemente usted qué hará, pues de pronto creará un techo falso, un piso falso, como para que los bienes, los carros estén más elevados, pero eso no le garantiza mucho. Más bien ahí, pues, digamos, no mitigue el riesgo, sino transfiéralo. Entonces, más bien usted compra una póliza de seguro que en caso tal que algo le pase a los carros, pues la aseguradora se lo paga y ya usted transfirió ese riesgo. Entonces, básicamente aquí lo que quiero decir es que esos carros que si bien es cierto no le pertenecen al concesionario, es el concesionario el que está asumiendo el control de esos vehículos, ¿ok? Por lo tanto, es un activo, ¿ok? ¿Y cómo llegaron cómo yo llegué a tener esos recursos dentro de mi bodega, dentro de mi vitrina como concesionario? Porque son el resultado de un suceso pasado. ¿Qué es un suceso pasado? Un contrato que yo hice anteriormente con ese importador de carros o con ese fabricante de vehículos. Entonces hicimos un contrato en donde por 5 años yo voy a comercializar los vehículos que él me entregue y a cambio de eso él me va a pagar el 20% de esa venta. ¿Okay? Y aparte, dentro de esa negociación, yo como concesionario espero obtener unos beneficios económicos en el futuro. Es decir, por la venta de cada carro me van a pagar una comisión. ¿Listo? Y esa va a ser mi ganancia. Pero de ese dinero que yo voy a recibir, yo voy a tener que pagarle al vendedor, le voy a tener que pagar a la secretaria, al personal de aseo, al seguro, en fin, todo eso lo estoy asumiendo yo, entonces eso me cuesta también, entonces voy a tener que hacer ese tipo de situaciones. Otra definición que nos trae el marco conceptual es, por ejemplo, la de pasivo. Me indica que pasivo es una obligación presente, es decir, una obligación que yo tengo hoy, que está vigente, que está activa, una obligación viva de una entidad que surgió de sucesos pasados, ¿ok? Pues de pronto usted tiene, qué sé yo, un crédito, se endeudó con un banco para poder comprar la materia prima que necesita para desarrollar su objeto social. Esa es una obligación que hoy está activa. ¿Por qué? Porque es un crédito a 36 meses y apenas vamos en el primer año. Entonces, está vigente al día de hoy. Al vencimiento de la cual, y para cancelarla, es decir, al vencimiento de la cuota, cuando me toque el pagar la cuota el próximo mes, ¿yo qué espero? Desprenderme unos recursos que incorporan beneficios económicos. Yo aspiro sacar de mi bolsillo para poder pagarle al banco esa cuota. Cuando digo sacar del bolsillo es la empresa, ¿sí? No yo como gerente o yo como contador, no. Yo como empresa me desprendo de esos recursos y cumplo con la obligación pactada con esa entidad financiera. Y asimismo encontramos definiciones como la de ingresos, que me indica el marco conceptual que ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo, y aquí hay un tema bien importante, es el periodo. Recuerde que periodo contable se denomina que es un año, o sea, mínimo es un año. Bueno, mínimo hay un periodo contable en un año y es aquel que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero no significa que solamente exista eso. Yo puedo hacer cierres contables, ¿sí? Trimestrales, bimestrales, mensuales, semestrales, como lo quiera hacer. Pero mínimo debe tener un cierre contable al año, ¿ok? Entonces, me indica acá que son ingresos, son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de ese periodo contable o periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o decrementos en las obligaciones. Y a nivel de gastos, la definición del marco conceptual es que son los decrementos en los beneficios económicos producidos, otra vez, a lo largo del periodo sobre el que se informa, a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos. Entonces, básicamente, lo que hay que tener en cuenta es la definición que nos da el marco conceptual. Ahora bien, imagínense que no solamente, o sea, con esto no quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque también debemos analizar cada partida de forma individual
Y esa partida debemos verificarla que cumpla con dos aspectos que son fundamentales. El primer aspecto es que las partidas deben tener la posibilidad de generar o bien sea una entrada o una salida de beneficios económicos a la entidad. Eso debe cumplirlo. Y lo segundo es que las partidas deben tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. ¿Ok? Un valor que sea confiable, un valor que yo diga, ah, ese es el precio del mercado. O sea, no me están robando ni yo estoy comprando por debajo del precio del mercado. No, yo lo estoy comprando al precio real del mercado. Y siempre traigo el mismo ejemplo y es, hay mercados de mercados, ¿sí? Usted, por ejemplo, necesita un vehículo usado, por lo general va a un concesionario, ¿cierto? Lo cotiza, va con la esposa el fin de semana, la esposa se enamora de una camioneta, usted la baja de esa ilusión y dice, no, 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 toca un sedán o algo más económico porque camioneta no hay para eso. Entonces, ya la aterriza, le muestra el presupuesto y ella dice, ok, listo. Entonces, eh, compremos un carro, miremos, qué sé yo, un Renault. Entonces, comienza, usted primero ya ha mirado más o menos el mercado. Es decir, usted miró tu carro, miró la revista Motor, ya tiene más o menos un rango de el carro que quiere y el presupuesto que tiene. ¿En cuánto oscila? O sea, se mueve en el rango de unos 35 millones a 40 millones. Porque es que yo quiero un Logan que sea para la familia, que sea espacioso y que sea más o menos de modelo 2017. Entonces está en ese rango de precio, de 35 a 40 millones. Entonces usted ya tiene una idea, fue a los concesionarios, le están pidiendo 45. Dice, no, miércoles, muy caro. ¿Por qué tan caro? Ah, no, es que el carro sale listo, hermano. El carro no le va a molestar para nada. Diferente a si usted lo compra en la calle, ¿sí? En la calle le dice, no, el carro no le pasa nada, el carro está bien. Cuando usted se lo lleva para la casa, le empieza a salir una fuga, le empieza a sonar algo por allá y usted no sabe qué es, en fin. Del concesionario el carro sale mucho más, digamos que usted confía más en ese bien, porque si algo le pasa al carro, usted tiene una garantía. Usted lo puede devolver y ellos le tienen que cumplir con eso. El vendedor de la calle le dice, no, pues de mala, yo ya se lo compré, usted ya me lo pagó, ya, chao, es que le digo, y ahí quedó el negocio. ¿Ok? Entonces, digamos que ese valor adicional es básicamente es el tema de la garantía, el tema de los cambios que hubo que hacerle a ciertas partes mecánicas que debido al desgaste, pues había que cambiarlas. Entonces, eh, ocurre eso, usted dice, no, me sube 5 millones en el concesionario. Sucede que en Bogotá existe un mercado, no es clandestino, no es un mercado malo, pero pues no es el más chévere. Y es en el barrio Álamos, hay unos lotes desocupados y allá llevan sábados y domingos, las personas que quieren vender su carro, lo llevan allá y lo ofrecen. Lo muestran, lo dejan que se suba, en fin, y el señor, el dueño del carro, paga una tarifa de parqueadero y ahí tiene esa vitrina. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que ahí entonces a usted no le da, no hay una lista de precios que diga, el carro, el Renault Logan, oscila entre 35 y 38 millones. No, ahí es dependiendo de la pinta del cliente. Es decir, yo lo veo que usted está como muy arreglado y todo, no, a este más le cobro 42, ¿sí? Pero si viene alguien ahí como, no, hermano, es que no, necesito el carro y no sé qué, y si tengo afán, y el man me ofrece 36, pues yo le digo, listo, hermano, se lo vendo. Entonces, mira la diferencia de 6 millones solamente por la pinta o por la cara del cliente, ¿ok? Eso es lo que pasa en ese tipo de mercados. Y eso es un mercado, ¿ok? ¿Por qué es un mercado? Porque es un espacio físico en donde convergen oferentes, en este caso los que quieren vender el vehículo, y demandantes, los que quieren comprar ese vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio no es el confiable, pero eso es un mercado, ¿ok? Ya depende de usted si lo compra, si está dispuesto a pagar ese monto, si lo quiere negociar, si confía en el producto, etcétera, etcétera. Entonces, mire que hay mercados de mercados y cada quien pues se mueve con el que más le interese. ¿Qué va a pasar? Que de pronto para el tema de una empresa no se va a ir a Álamos. ¿Por qué? Porque posiblemente ese vendedor no le va a emitir factura electrónica,
el valor no está de pronto medido con fiabilidad. Entonces usted como que se va con la incertidumbre de ¿será que me tumbaron? ¿Sí? ¿Será que me cobraron más que lo que pudo haber adquirido este mismo vehículo en un concesionario, en un sector más confiable, etcétera, etcétera? Entonces digamos que hay mercados que le sirven a unas y hay mercados que le sirven a otros, ¿ok? Básicamente, y teniendo en cuenta la definición que nos da el marco conceptual y teniendo en cuenta esos dos aspectos que son que las partidas deben tener la posibilidad de generar entrada o salida de beneficios económicos a la empresa y que las partidas deben tener un valor que haya sido medido con fiabilidad, entonces sucede que las NIF o el estándar internacional con su enfoque de aplicar el criterio profesional, porque es que en temas contables, y usted me dirá, pero entonces, ¿para qué tenemos un estándar internacional si tengo que utilizar el criterio profesional? Porque para todo no hay respuesta a través del estándar internacional. ¿Ok? En algunos casos es muy importante que el contador aplique su criterio profesional. Entonces, para poder aplicar ese criterio profesional, lo que hace con eso el estándar internacional es invitarnos a hacer esa incorporación de esas partidas que llegan a diario en la organización, de incorporar esas partidas en la contabilidad, pero con una condición, solo cuando se cumple con la definición que trae el marco conceptual y que cumpla los dos criterios de los que hemos hablado, es decir, que las partidas tengan la posibilidad de generar entrada o salida de beneficios económicos a la empresa y que las partidas tengan un valor medido con fiabilidad. Y aquí no se trata de hacer lo que más le conviene al contador o lo que más le conviene a la gerencia o lo que más le conviene a los socios. No, aquí digamos que en ese sentido la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ambigüedades. El juicio profesional o ese criterio profesional de parte del contador, de parte de ustedes, eh, digamos que el juicio profesional que se invita a aplicar en el momento en que lo tenga que aplicar, ese juicio debe estar en completa armonía con esas definiciones que estamos viendo acá en el marco conceptual. Estas son 4 definiciones apenas. Ese marco conceptual es todo un libro que trae definiciones contables. Entonces, ese juicio profesional debe estar en armonía con ese marco conceptual y en ese marco conceptual las definiciones son claras. Las partidas que no cumplan con esas definiciones dadas en ese marco conceptual, literalmente no pueden reconocerse en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ahí sí habría o estamos generando el espacio para que se presenten esas ambigüedades, para que se presenten esas interpretaciones amañadas que algunos quieren darle a los elementos de esos estados financieros. Ahora, para que se reconozca y digamos que represente como cada uno de esos elementos en los estados financieros, esas partidas deben tener la posibilidad de generar, como lo decíamos en el primer requisito, generar la entrada o salida de beneficios económicos a la entidad y además que tenga un valor que haya sido medido con fiabilidad. Entonces, partiendo de eso, veamos la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y de medición. ¿Por qué hablamos de reconocimiento y de medición si apenas estamos hablando del principio de reconocimiento? Porque por lo general van de la mano. Cuando yo hago el reconocimiento, inmediatamente hago la medición, porque yo no puedo meter en mi contabilidad tanque de guerra proveniente de Rusia. No, yo tengo que, puede que lo catalogue como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Pero en la contabilidad me pide un valor, porque es que la contabilidad no es cualitativa, la contabilidad es cuantitativa. Entonces, para yo poder determinar si al final del periodo tuve utilidad o tuve pérdida, tengo que cuantificar cada transacción. Por ende, esos dos principios van de la mano. Cuando hago el reconocimiento, ahí hago la medición de ese bien. Entonces, tanque de guerra, ok, para propiedad, planta y equipo. ¿Y por cuánto lo llevo? Tanque de guerra por 150 millones de pesos. Ok, ya sé que ese activo específico, tanque de guerra,
modelo no sé qué, que tiene, que lo voy a depreciar a tantos años, tiene un valor de tanto, ¿listo? De 150 millones de pesos. Entonces, miremos, por ejemplo, esta gráfica. En esta gráfica nos muestra 5 pasos. Los 2 primeros cumplen con el principio de reconocimiento. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, el paso 1 es identificar el contrato con el cliente. Suponga que estamos trayendo una máquina, se llama una máquina, una imprenta de chips. Ustedes saben que si hay algo escaso en estos momentos son los chips. Pero los chips, para poder elaborar los chips, yo necesito una máquina específica. Y esa bendita máquina solamente la venden en los Países Bajos, en lo que se conocía anteriormente como Holanda. Entonces, yo necesito esa máquina porque es que ahora quiero vender chips acá en Colombia. Los voy a fabricar acá en Colombia y para eso pues necesito esa máquina. Entonces, llamo a Holanda. Eso no me lo van a vender porque pues, no son tan bobos. Pero supongamos ese ejemplo muy particular. ¿Por qué quiero traer ese ejemplo? Porque no hay un mercado lo suficientemente amplio, porque esa máquina solamente la venden allá en Holanda, solamente la vende esa empresa. Entonces yo no puedo encontrar un mercado más amplio para poder decir, uy, sí, ese valor que me están dando en Holanda es el correcto. O no, ese valor de Holanda es terriblemente alto. ¿Sí? Entonces, no tengo con qué medirlo. Pero bueno, imagínense que compramos esa máquina y la quiero traer. De Holanda sale, no sé cuál es el puerto de Holanda. Eh, digamos que de Holanda yo hice el contrato de compra-venta con el proveedor y el proveedor me dijo, sí, listo, esa máquina vale $1.000.000. Ok, listo. Entonces hacemos el contrato de compra-venta y en el contrato de compra-venta hay unas cláusulas. Entonces ya tenemos el contrato de compra-venta y sabemos que yo le voy a comprar esa máquina y él me va a mandar esa máquina, pero yo le voy a pagar $1.000.000. ¿Listo? Ya tenemos el paso 1, identificamos el contrato, es un contrato de compra-venta. Pudo haber sido un contrato de arrendamiento, ¿sí? O pudo haber sido un contrato de leasing porque es que lo hice a través de una entidad financiera, pero lo estoy haciendo directamente. El proveedor conmigo. Entonces, tenemos un contrato de compra-venta. Ya hicimos el primer paso. El segundo paso, tengo que identificar las obligaciones que están separadas en el contrato. Entonces, ¿cómo lo va a pagar eso? Ah, no. De inmediato le consigno el 30%, o sea, $300.000. Ya se los mando para que él me aparte esa máquina, porque es escasa, porque hay muchas personas que la quieren comprar, bueno, muchas empresas, etcétera, etcétera. Entonces yo ya le piso el negocio y le doy $300.000. Luego, él tiene que alistar la máquina, tiene que empacarla y tiene que mandarla al puerto para mandármela por barco. Eso se demora 15 días. Antes de los 15 días, en el contrato está estipulado que yo le debo consignar un 40% más del valor, es decir, en total ya le he pagado el 70%. Y el 30% final cuando la mercancía yo la reciba. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor me dice, ok, $1.000.000 y yo le dejo la mercancía. En comercio internacional eso se llama FOB, o sea, free on board, o sea, libre cuando ya esté en el barco. Entonces, esa es, perdón, Ah, no, ok, que esos son los Iconterms. eso, sí, señor. ¿Quieres ahondar en el tema, Daniel? No, no, que generalmente que son distintos tipos de Iconter, que son las negociaciones que se hacen para traer las mercancías. El que más se utiliza es el FOB, el First on Board, Exacto, y eso de sí, acuerdo al sí. Iconter. Entonces lo que quiere decir es que el contratista está en la obligación hasta que el barco llega a puerto. Ya el resto de descarga y todo ya es a cargo del comprador. Esas son las negociaciones que se hacen a través de los Iconterms. Exactamente, más claro no lo puedo haber dicho. Pero sí, básicamente lo que quiere decirnos ahí, Daniel, es que el vendedor asume los riesgos de ponerme esa máquina en el barco, ¿ok? O sea, desde que sale la máquina de la empresa hasta que la pone en el barco, esos son riesgos que asume el, el proveedor, ¿ok? Ese proveedor, ahí puede pasar algo, que en el trayecto lo asalten, que se le caiga la máquina,
él me cubre ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso está dentro del contrato. Mire las obligaciones. Por eso es importante identificar todo ese tipo de obligaciones que están enmarcadas en ese contrato. Ahora, cuando la máquina ya está en el barco, me dice, bueno, don Alexander, y entonces, a, bueno, a él no le interesará mucho. Yo de pronto en el contrato le digo, bueno, por favor que el comprador me ayude, no tiene que pagar, simplemente que me ayude a cotizar, a adquirir un seguro, a que me diga cuánto vale el flete en barco, ¿sí? Y yo cubro esos montos. Ya el barco suponga que salió de Holanda y viene directo para Cartagena. Cuando llega a Cartagena, el barco básicamente lo que hace es que pues llegó la mercancía, la tienen que bajar, o sea, tienen que hacer la descarga, eso vale. La tienen que nacionalizar, pero como no es que estén ahí van y cruzados esperando a que barco llega y el barco no llega con un solo container, llega con cientos de containers, entonces hay mucho trabajo. Entonces, mi mercancía no me la van a entregar de una vez, sino que eso va a parar a una bodega por la cual yo tengo que pagar, ¿sí? Y hasta que la revisen, miren la factura, todo ese tipo de cosas, me dicen, ah, listo, don Alexander, ya tenemos los gastos de nacionalización, usted tiene que pagar 50 millones de pesos por esa nacionalización de esa mercancía. Miércoles, siga pagando, ¿ok? Luego me dicen, listo, don Alexander, ya está la mercancía, ya la puede llevar. Pero la necesito aquí en Bogotá, ¿quién me la manda? Ah, no, yo no sé, eso le toca a usted. Ok, entonces consiga transporte terrestre, súbala y mándela. Pero entonces el del camión me dice, oiga, y no le va a comprar un seguro porque con esto de las bandas criminales y todo este tipo de cosas que hay ahora, me pueden asaltar. Uy, no, sí, claro, por $1 millón. No, claro, entonces consigo el seguro, ahí me tocó bajarme de 40 millones de pesos más. Llegó la maquinaria y yo no tengo adecuado el espacio, eso es energía trifásica, es una máquina supremamente grande, necesita tener un espacio entre el piso y la máquina, necesita tener un ambiente con aire acondicionado, en fin, una gran cantidad de condiciones. Entonces yo tengo que adecuar el espacio. Entonces, mire todas las arandelas en las que incurrió. Eso no es solamente el $1 millón, es todas esas arandelas desde que el barco despega, desde que el barco sale del puerto hasta que llega la mercancía y la puedo prender en el sitio donde yo la necesito disponible. Todos los gastos, todos esos costos en los que yo incurro, desde el momento en que pago la mercancía o pago la maquinaria hasta que prendo la máquina y ya la pongo en funcionamiento, todo eso es un mayor valor de la mercancía, en este caso de la maquinaria. ¿Ok? Entonces la maquinaria yo no la voy a registrar por $1 millón traído al cambio, sino que posiblemente si ese $1 millón traído al cambio me vale, qué sé yo, 5.000 millones de pesos, más todas las otras arandelas en que incurrí, póngale 300 millones. Entonces yo voy a registrar eh, máquina litográfica de chips, 5.300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque fue 5.000 millones lo que me costó, que es, digamos que a una tasa de cambio de 5.000 pesos. 5.000 millones de pesos más los seguros, los fletes, los gastos de nacionalización, la adecuación del espacio físico, la capacitación de los empleados que van a operar esa máquina, en fin, todo ese tipo de cosas son gastos, son costos que yo capitalizo en ese bien, ¿ok? Entonces, ya hice las dos partes, yo ya identifiqué el contrato y sé cuáles son los componentes de ese contrato, a qué me comprometo yo, a qué se compromete el comprador y luego ya, entonces yo digo, determino el precio. Ah, el precio es $1 millón. No señor, no es $1 millón. Usted no puede registrar acá en la moneda, porque la contabilidad aquí habla de que la moneda que se utiliza es el peso, entonces ese $1 millón lo tiene que convertir a pesos y aparte tiene que sumarle todo lo otro y tiene que discriminar cuál es el valor del IVA, si es que aplica, y todo eso lo tiene que discriminar. Entonces ya usted tiene el precio de la transacción, luego tiene que distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato y por último ya puede contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. Cuando ya empieza
esa máquina a producir chips y yo comienzo a vender chips como si no hubiera mañana. ¿Listo? Eso es básicamente lo que se debe hacer al momento en que recibimos una transacción en nuestra área contable. Pero, aparte de eso, tenemos unos requisitos que se deben cumplir para el reconocimiento y son tres. El primer requisito, que habla acerca del cumplimiento de la definición, digamos que ese primer requisito para el reconocimiento es que los elementos cumplan con la definición. ¿Para qué? Para poder ser reconocidos. Sucede que el cumplimiento de la definición, ¿qué es lo que hace? Le imprime esa relevancia a la información. ¿Por qué? Porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación de esos flujos de efectivo futuros. Usted no va a comprar una máquina para imprimir chips que le vale $1.000.000 sin saber cuánto le va a producir y cuáles son los posibles ingresos que va a tener a lo largo de un año o lo que dure ¿cómo se dice? Me fue la paloma. Como la vida útil del La equipo. vida útil, muchas gracias Daniel, la vida útil de esa empresa. Entonces yo estimo, y pilas con la palabra que estoy utilizando, yo estoy estimando unos flujos de ingreso. Yo digo, en el primer año, claro, ya tengo, imagínense que tal empresa necesita chips, la Fuerza Aérea necesita chips, la, el ejército necesita chips, entonces yo ya digo, entonces voy a poder producir tantos chips, cada chip lo voy a vender en tanto, entonces voy a tener unos ingresos de tanto. Estoy haciendo cuentas alegres, pero cuando yo estoy diciendo que estoy estimando es porque estoy diciendo, la máquina está en capacidad de producir tantos chips de esta categoría por día, tantos chips de esta otra categoría por día y estoy estimando que si hago el negocio con el ejército voy a venderle tantos chips en el año. ¿Sí? Que si hago un contrato con la Fuerza Aérea, le voy a vender tantos chips al año y eso me da un margen de ventas y con base en ese margen, que no es real, sino es una estimación, yo estoy estimando unos ingresos que me van a quedar. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que es este tema del reconocimiento. Entonces, digamos que es bien importante este cumplimiento de la definición para poder ser reconocidos esas transacciones dentro de nuestra contabilidad. El segundo requisito es que los elementos deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea a los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables por el usuario. ¿Qué es eso de reconocer cuando la incertidumbre? Porque imagínense que estamos en el año 2021, empezamos el año muy chéveres, estamos plena reactivación económica, pudimos abrir nuestra empresa, estamos imprimiendo chips a lo loco y llega el paro a mitad de año. Se vuelve esto un caos en donde hay protestas por la reforma tributaria en Carrasquilla y aparte de eso hay paro camionero y hay bloqueos por las primeras líneas y me bloquearon la entrada y salida de productos en mi empresa. Yo no tenía ni idea que eso iba a pasar, ¿sí? Pero por eso dice ahí ese segundo requisito dice que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo, es decir, yo tenía proyectado unos flujos de efectivo a lo largo del año, pero yo no contaba con que me iban a bloquear la empresa y que no iba a poder sacar ni entrar, no iba a poder entrar materia prima ni yo iba a poder sacar mis chips ya para llevárselos y poderlos entregar. No podía, ¿por qué? Porque habían unas barricadas, porque estábamos ahí rodeados por las primeras líneas, etcétera, etcétera, quedé barajo, ¿ok? Entonces, cuando esa incertidumbre que rodea esos flujos de efectivo está controlada en unos niveles aceptables por mí, por el usuario, de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí ese segundo requisito? Que yo tengo que calcular, no solamente hacer cuentas alegres de, uy, sí, voy a vender, y como decía el chavo, y sas, y yo vendo, y sas, y produzco, nada, usted tiene que mirar con ojo de buen cubero, poder determinar cuáles son las ventas que tiene, que puede llegar a tener. Entonces usted está estimando unas ventas, pero
también hay que estimar posibles situaciones que puedan llegar a ocurrir. Imagínese que se le fue la luz, ¿sí? O en el sector en donde usted está, hay intermitencia en el servicio de luz y usted no contempló eso. Entonces, ¿qué le toca hacer? Para que la máquina no se le vaya a dañar, pues usted va a tener que adquirir una planta. Ya es un mayor costo, ¿sí? Pero está mitigando y está haciendo que la operación continúe a pesar de, de esos riesgos de cortes de luz. Entonces, siempre va a haber un grado de incertidumbre. Hay cosas que usted no va a poder contemplar, pero lo importante de ese tema del reconocimiento es que esos grados de incertidumbre que pueden haber, usted los pueda tratar de estimar en la mayor, con la mayor certeza posible, de manera tal que esos flujos de efectivo que está estimando sean lo más cercanos a la realidad. Y en ese orden de ideas sale el tercer requisito, que nos dice que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Hay que tener presente que debe ser posible obtener una medida del elemento, ¿sí? Vuelvo y les digo, la contabilidad es cuantitativa, la contabilidad no es cualitativa. No le dicen, ay, si compré una máquina para imprimir chips, es muy bonita, ay, es grande, viene bien pintada. Eso no me interesa en la contabilidad, eso me interesa para la hoja de vida del bien y poder mirar cómo está en sus características y en su forma, pero en mis estados financieros, en mi contabilidad, yo me tengo que llevar es una cifra, ¿ok? Entonces, yo debo tener una medida de ese elemento. Y la medición no tiene por qué ser exacta. Digamos que vuelve a salir el tema de la incertidumbre. Esa incertidumbre forma parte del proceso de formulación de los estados financieros. A la información se le exige que esté libre de error. Y para evitar que esté libre de error, se recurre en ocasiones a revelar información en dónde? En las notas a los estados financieros. Y ahí se coloca dentro de esas notas esos procesos para medir y en los casos más extremos, los casos más traídos de los cabellos, con un rango amplio de mediciones probables, es más fidedigno o es más creíble revelar esas circunstancias en las notas que reconocer un valor simple que puede llegar a ser muy incierto. Entonces, hemos hablado mucho de lo que es la incertidumbre. Sucede que la incertidumbre puede estar enmarcada en tres aspectos. El primero, esa incertidumbre puede estar referida a la existencia de los elementos. En segunda instancia, la incertidumbre puede estar referida a los flujos de efectivo que se van a derivar, ¿sí? Porque yo no contaba con un paro tan extenso, ¿sí? Yo no contaba con que fuera a haber fenómeno del niño, entonces hay una sequía muy alta y para poder fabricar chips yo necesito agua en cantidades. ¿Y eso qué me está haciendo? Yo no estoy pudiendo fabricar chips y por ende no estoy pudiendo venderlos, por lo tanto no tengo flujos de efectivo. Entonces, esa incertidumbre puede estar referida a esos flujos de efectivo y la incertidumbre también puede estar referida a la medición de los elementos. Pueden haber elementos que no sean fáciles de medir, ¿ok? Entonces, pues digamos que en ese tipo de situaciones debemos tener eso lo más cubierto posible del caso. Ahora, bueno, antes de entrar con el tema de la medición, quisiera que viéramos lo siguiente. Eh, por lo menos que miremos estos casitos para que el que quiera participar lo haga y pues yo le voy llevando punticos por su participación. ¿Listo? Permítame un momento. Entonces, básicamente lo que voy a hacer acá es mostrarles una serie de situaciones para que usted me diga cómo lo clasificaría usted, cómo haría el reconocimiento de esa transacción. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar unos ejemplos de reconocimiento de activos. Imagínense el siguiente caso. Una entidad
con actividad inmobiliaria, es decir, negocia propiedades con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. ¿Es correcto reconocer esas propiedades como propiedad, planta y equipo? ¿O las debemos reconocer como propiedades de inversión o como inventarios? ¿Quién quiere opinar? Profe, pregunta. Dime. Es que no, le iba a comentar, no sé si de pronto usted en pantalla está viendo que veo que Felipe ya había levantado la mano y Daisy. Ay, no, 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 no estoy viendo, Usted no, perdón. sí, es que sí me daba cuenta de pronto, profe, que Aquí, sí, 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 sí es Daisy, por eso. Daniel y veo Felipe, aquí a Felipe, ok. Felipe. Bueno, ¿quién de los tres quiere participar? Bueno, vayamos con las mujeres primero. Daisy, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, gracias. Pues yo creería que se debe llevar como propiedad de inversión, ya que Ok, es algo, ya que como la intención es venderlas y obtener ganancias, pues creería que se llevaría por ese lado. ok, muy bien. Entonces, bueno, ya dio la opinión Daisy. Entonces nos vamos con Felipe. Buenas, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues yo también estaba pensando lo mismo como propiedades de inversión, porque es que propiedades, planta y equipo no me suena, inventarios mucho menos. ¿Y por qué no te suena propiedad, planta y equipo? Lo que pasa es que en sí, o sea, como tal el tema inmobiliario sí tengo entendido que ellos como que ellos administran ese bien, más como tal no, o sea, como no son los propietarios como tal ya de ese bien. O sea, como propiedad de planta y equipo, o sea, yo lo veo como si ellos ya fueran más o menos tengo como una idea de esa inmobiliaria, como que entre los tres conceptos ese es el más acertado que me parecería. Tema de inventarios, no, tampoco me sonaría, pero sería más como esa otra definición, la de propiedades de Ok, inversión. listo. ¿Y Daniel, qué opinas? Bueno, lo que pasa es que digamos que la inmobiliaria es un intermediario, pero digamos que si yo interpreto lo que dice la norma internacional, la inmobiliaria, tiene el control del bien que va a negociar. Propiedad de inversión de pronto no lo veo porque la titularidad del bien no es como tal de la inmobiliaria. Yo lo reconocería como propiedad, planta y equipo en mis estados financieros, porque tengo, pues digamos que tengo el recurso, yo tengo el control del recurso. Lo vería yo Ok, por ese lado. ok, bien. Daniela, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Listo. Bueno, profe, yo pienso que yo lo escribiría porque, pues, consideraría esas propiedades como... Y se te fue el audio. Ya voy, profe. Gracias. Ahora sí, Ya, perfecto. perdón. Bueno, yo comentaba que yo las consideraría como un inventario, Ok, porque sí, porque mantendría, digamos, esos activos como para la venta en mi curso normal. muy bien. Perfecto. Digamos que bueno, ¿tú por qué opinas que es inventarios en este caso? ¿Porque comercializas con ellos? Aló, aló. Sí, Sí, profe, hola. porque las tengo para vender, o sea, lo tengo allí para comercializar en ese caso. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de casos? Sucede que esas propiedades comerciales, en el evento de una agencia inmobiliaria, ¿sí? Una agencia inmobiliaria, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente los bienes no le pertenecen, ¿sí? Pero digamos que los controla, y eso está muy bien el concepto que daba Daniel. Lo que pasa es que yo no las puedo meter como propiedad, planta y equipo porque no hacen parte del desarrollo de mi objeto social, ¿sí?
Es decir, yo no estoy utilizando digamos que esas propiedades que estoy comprando, no las estoy utilizando para tener ahí las oficinas, para fabricar productos, no, nada de eso. Yo simplemente, mi modelo de negocio es comprar bienes raíces para venderlas y en esa transacción yo obtener un ingreso. Bajo ese concepto, el mejor, digamos que la cuenta a donde yo debo llevar esas transacciones, que es un activo, las debería llevar como inventario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de sus operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que conocer cuál es el modelo de negocio. Yo tengo que identificar a qué me dedico. Si mi modelo de negocio es de pronto, siempre utilizo lo mismo, eh, fabricar productos precocidos congelados y compré un bien inmueble porque es que ahí quiero tener la bodega y quiero tener los cuartos fríos para poder realizar todo el tema del empaque. Ok, perfecto. Eso es propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque ese bien lo estoy utilizando para poder desarrollar mi objeto social. ¿Ok? Aquí no aplica. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo estoy teniendo de paso. Lo compro y en el momento que encuentre el precio adecuado, me desprendo de ese bien y obtengo una utilidad. No lo puedo llevar como propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque la propiedad de inversión, en el mismo caso, soy una empresa que se dedica a la eh, comercialización de productos precocidos congelados. Entonces, compro, imagínense que me salió un gangazo, están vendiendo el edificio al frente muy barato. Entonces yo digo, no, tengo la plata, lo voy a comprar de una vez porque ahí quiero montar las oficinas. Entonces aquí tengo la bodega y al frente tengo las oficinas y tengo todo el control de mi empresa. Muy chévere, ¿listo? Entonces hice el negocio, compré ese bien, ese edificio, pero sucede que me quedé sin plata para poderlo remodelar y adecuar para lo que yo quería tener. Entonces, como no tengo plata, yo digo, bueno, mientras recupero el dinero, voy a arrendarlo. Entonces, ya no lo tengo como propiedad, planta y equipo. Al comienzo lo pude haber contemplado como propiedad, planta y equipo, pero cuando ya digo que lo voy a arrendar, lo saco de propiedad, planta y equipo y lo llevo como una propiedad de inversión. Es decir, me pertenece ese bien inmueble, solo que no lo utilizo para el desarrollo del objeto social de la empresa, sino que lo estoy arrendando y eso me está generando una inversión, me está generando un retorno de la inversión. Entonces, yo lo debo catalogar es como propiedad de inversión, pero el bien me pertenece, ¿ok? O sea, lo tengo yo ahí, solo que como no lo utilizo para el desarrollo del objeto social de la empresa, lo estoy arrendando y estoy obteniendo unos recursos y lo estoy arrendando por lo menos en un año, por un año o más de un año, ¿ok? Entonces digamos que hay que tener claro, vuelvo y digo, le toca a uno recurrir al marco conceptual para decir, oiga, ¿qué es una propiedad, planta y equipo? Entonces busco la definición y digo, ah, bueno, ok, ya sé, pero lo tengo que atar al modelo de negocio, ¿ok? Si mi modelo de negocio es una agencia inmobiliaria y yo estoy comprando propiedades para luego venderlas, porque yo también puedo comprar propiedades para decir, no, esta la voy a tener como propiedad, planta y equipo porque quiero tener la, la oficina de abogados acá, quiero tener la oficina de los que se encargan de hacer peritaje, todo ese tipo de cosas, lo puedo tener, ¿sí? En ese caso, ese edificio que compré o esa casa que compré es propiedad, planta y equipo porque me sirve para el desarrollo del, de mi objeto social. Pero las otras casas, los otros edificios que yo estoy comprando para luego venderlos, eso es inventarios. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. profe. Claro, claro el Ok, concepto. perfecto, muchas gracias. Entonces, igual, yo aquí les voy poniendo punticos, no se preocupen que si no era la respuesta, no me interesa, a mí lo que me interesa es que participen, expresen sus ideas y eso lo vamos premiando, ¿listo? Miremos otro ejemplo a ver qué tal nos va. También es de activos. Me dice, un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión. Mire que no me está dando nada de información. No me está diciendo si el hotel lo estoy administrando yo como empresa o simplemente lo estoy teniendo como algo que yo quiero arrendar. No me dice más nada. Simplemente
¿un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo o como una propiedad de inversión? ¿Ustedes cómo lo verían? Aún sabiendo que no tenemos toda la información. Profe, como una propiedad de inversión. Los hoteles, se supone que los hoteles son las propiedades de inversión de alguien más y siempre generan un retorno de dinero. ¿Eres Karen? Sí, Ay, Karen, muchas gracias. Listo, Karen Fino. Ok, bien, válido. Daniel, cuéntanos. No, profe, de pronto ahí yo voy a la falta de información porque no sabemos realmente cuál es el core de la empresa, de los propietarios del hotel, ¿no? Digo yo. Sí, Porque muy si bien. yo sí soy una empresa hotelera y ese es mi activo, eh, digamos, porque ese es mi core, ser una empresa hotelera, yo lo reconocería como propiedad, planta y equipo. Pero Perfecto. distinto si es una propiedad que yo tengo y ese no es mi core, yo me dedico a otro tipo de, de negocio, de pronto ahí sí yo lo reconocería como una propiedad de inversión. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere expresar su opinión? Felipe, cuéntanos. Pues bueno, no falta información, pero igual también estaba pensando en propiedad de planta y equipo, porque como tal el hotel está desarrollando ahí mismo pues su objeto social. Ok, listo, válido, perfecto. Muy bien. Pues imagínese. Ay, Daniela, cuéntanos. Bueno, profe, pues yo digo que si el hotel es mío y pues yo negocio con las habitaciones y recibo ingresos pues constantes, diarios, pues yo los reconozco como propiedad, planta y equipo. Pero yo puedo tener también el hotel y lo puedo alquilar. O se lo puedo alquilar a Felipe. Entonces ahí o sea, lo registro y lo reconozco como propiedad de inversión. Pero tiene como dos enfoques allí. Puedo aplicar para las dos. Perfecto, muy bien. Un buen análisis el que hicieron. Mire que a raíz de no tener mucha información, uno empieza a especular. Uno también empieza a decir, como hay incertidumbre en la pregunta, uno dice, bueno, ¿qué pasaría si ese hotel me pertenece? Yo pertenezco al sector de la hotelería. Entonces, en ese caso es una propiedad, planta y equipo. Entonces dice la respuesta. Para este tipo de casos, el determinante clave es si el dueño actúa como operador o como propietario. Por ejemplo, si la fuente principal del ingreso proviene de la ocupación diaria o semanal del hotel y el dueño proporciona servicios directamente a los huéspedes, en este caso el hotel es propiedad, planta y equipo, que se usa en la producción de servicios y esos servicios me generan una renta. En el segundo caso, si la fuente principal del ingreso proviene del alquiler de ese hotel en un término más largo, en meses o años, el hotel se reconoce como propiedad de inversión. Entonces, muy bien el análisis que hicieron, dieron las dos alternativas, si era propiedad, planta y equipo o si era propiedad de inversión. Entonces, los felicito por eso. Otro ejemplo, pero ya de pasivos. Nos dice que el reconocimiento de pasivos, nos dice que un pasivo es una obligación presente, lo cual quiere decir que a la fecha de corte ya debía existir una obligación por parte de la entidad de desprenderse de recursos económicos. Por lo tanto, si a la fecha de corte una obligación no cumple la definición de pasivo, no se puede reconocer como tal. Entonces, nos dice que la empresa La Cumplida S.A. recibe el 5 de enero del 2017 una demanda por un accidente de tránsito que sucedió el 1 de enero de 2017. ¿Puedo reconocer esta obligación en el 2016 porque estoy haciendo el cierre contable? Profe, Hola, Daniela. Ay, ah, Daniela. sí, Daniela estaba eh, levantando la mano, profe. ok, Daniela, Primero cuéntanos. Daniela. Ay, no, profe, perdón, se me quedó de la pasada. Ok. Entonces tú, Daniel, cuéntanos. Yo diría que no se puede reconocer porque así sea que se estén haciendo precisamente el corte para reconocer los estados financieros de 2016 es a 31 de diciembre.
Ya esto es un hecho que ocurrió en 2017, entonces ya tendrá que reconocerse al final del ejercicio en los estados financieros, pero el 2017. Perfecto, muy bien. Felipe, cuéntanos, ¿tú qué opinas? No estaba pensando lo mismo. Hay un cierre contable, ese cierre ya indicaría que ya el año termina ya como le indicaba, como hay una fecha del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea, y ese hecho ocurrió ya el año siguiente, no ocurrió el año anterior. Ok, muy bien. Daniela, ¿tú qué opinas? Sí, profe, yo digo que, o sea, para ese entonces no existía pues la obligación y por lo tanto no cumple con la definición. Ok, Karen, ¿tú qué opinas? Profe, como hubo al cierre de los estados financieros en el 2016, queda sin reconocimiento porque igual ahí dice que el accidente fue en el 2017, se reconoce esa cierre del 2017 o durante el transcurso del 2017. Perfecto, muy bien, qué bueno. En este caso, no se puede incluir en el cierre de diciembre esta situación ni reconocer una provisión o un pasivo al respecto, dado que al 31 de diciembre de 2016 no existía esa obligación. Y la norma me indica que el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, esto puede haber ocurrido el 1 de enero, ¿sí? Puede haber ocurrido el 1 de enero a las 12:30 de la noche, no importa. Eso ya es del periodo contable siguiente. Yo ya hice el cierre del 2016 a 31 de diciembre, entonces esto es un tema que abarca hasta el año 2017. ¿Listo? Muy bien por eso. Tenemos otro caso. En ese mismo ejemplo, se realiza un supuesto de que el accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2016 y la demanda llega el 5 de enero de 2017. ¿Puede reconocerse esa obligación? Es decir, ¿puede reconocerse en el año 2016? Bueno, Karen, cuéntanos. Profe, está primero Daisy. Ah, perdón. Daisy, cuéntanos. Profe, pues yo digo que sí, sí se debe reconocer porque pasó dentro del año 2016, así pues como que haya llegado lo que decía ahí en lo último, profe, ¿lo pones, porfa? Sí, perdón, que me toca sacrificar una cosa. Perdón. Así haya llegado pues la demanda el 5 de enero, sí debería de reconocerse porque ocurrió durante el año, en el periodo del 2016. Perfecto. Karen, cuéntanos. Profe, se reconoce porque aún así se supone que uno debe hacer la respectiva provisión. Yo sé que tuve un accidente el 29. Si yo sé que tuve la culpa, pues yo debo reconocerlo dentro del ejercicio. Adicional, pues están los primeros días del año. Realmente uno tiene casi los primeros 8 días del año para mirar que la revisión pertinente que uno le hace a los estados financieros para que todo lo que deba haber quedado incluido durante el año anterior, inmediatamente anterior, pues quede realmente registrado. Perfecto, muy bien. Jessica, Hola, buenas noches. hola, ¿cómo Profe, yo estás? considero que sí está dentro del periodo, porque pues ocurrió el 29 y como dijo la compañera, así tú hagas el cierre, digamos la segunda semana o la primera semana, está dentro de los primeros 5 días. Entonces sí alcanzaría como a entrar en ese cierre. Pero espera, o sea, tú me estás diciendo que sí lo contabilizas o lo registras en el año 2016 porque digamos que la factura llegó en los primeros días de enero, o es Sí, porque yo creo que sí. o lo registras dentro del año 2016 porque el hecho sucedió antes de terminar el 2016. Exactamente, antes del cierre del periodo. O sea, se contabiliza antes del cierre del periodo. Como ocurrió el 29 y todavía no está hecho el cierre contable, pues se puede hacer. O sea, una cosa es cuando sucede el hecho y otra cuando me lo facturan. Ese es el Ajá. principio de causación, ¿ok? Entonces, yo debo, por principio de causación, o como le llaman en el estándar internacional, el devengo, yo debo registrar la transacción en el momento en que ocurre, Ocurre, ¿sí? sí, exactamente. Exacto, entonces yo lo registro en ese momento
Que la Sí. factura me llegue después no indica que hasta ese momento yo la voy a registrar, no, yo lo causo en el momento en que la obligación se genera. Exactamente, ¿Estamos? exactamente. Y en el momento que se genera, ese es el momento que tiene la validez, exactamente. Como usted dijo, es la causación. Ok, perfecto. Felipe, cuéntanos. Profe, pues yo tengo la duda porque dice supuesto, o sea, cuando hablamos de un supuesto es que pudo haber pasado en esa fecha o puede haber sido posterior. Entonces, en ese caso yo creía que como fue un accidente de tránsito, ahí ya habrá que verificar, bueno, el tema del SOAG y como de cuándo, si realmente ocurrió en esa fecha o no. Porque cuando hablamos de un supuesto es que puede que sí, puede que no haya sido fecha, puede que la demanda diga no, 5 de enero, no, y que ocurrió supuestamente el 29 de diciembre. Y si no ocurrió en esa fecha, ¿cómo lo podemos verificar? Perfecto. Ese es un muy buen análisis, Felipe. Te felicito porque esa palabrita aquí juega un papel muy importante, ¿sí? Pero digamos que en este caso, bueno, digamos que muy buenos los conceptos. Ahí aclaramos un poquito lo que era la causación, es decir, yo debo registrar el hecho económico en el momento en que se realiza, independientemente al momento en que me lo facturen o independientemente al momento en que yo lo pague, yo lo registro, es en el momento en que nace esa obligación. Aquí en el caso nos dice que como al 31 de diciembre ya se tenía una obligación, se debe reconocer una provisión para sopesar esta situación. Pero lo que menciona Felipe es bastante importante y tengo un ejemplo que clarifica esa situación. Entonces, permíteme, ya te muestro el ejemplo para que ahí lo podamos compensar. En el caso 3 nos dice, la empresa Lista S.A. tiene la intención de ampliar sus instalaciones para el año 2019. ¿Podemos reconocer esta obligación? No, profe, no se reconoce, porque es una intención y la intención puede llegar a nunca ocurrir. Qué bien, Karen, muy bien. Esa es la respuesta correcta para este tipo de situaciones. La intención no es suficiente, o sea, dado que tener un deseo no implica tener una obligación presente, la empresa Lista S.A. no puede reconocer en su contabilidad un pasivo por este concepto, ya que no estaría revelando la realidad económica de la empresa, pues no existe un hecho que justifique dicho reconocimiento y los rubros no son adecuados a ninguna entidad o persona natural. No tengo de dónde decir que eso realmente lo estoy ejecutando. Tengo la intención, quiero hacerlo, pero hasta que no lo materialice yo no puedo llegar a registrar eso. Muy bien, Karen. Y digamos que también hay parte la aplicabilidad de lo que decía Felipe en el ejemplo anterior del supuesto. Entonces aquí también, digamos que la respuesta que nos dio Felipe frente al caso 2 es también válida por esa palabra del supuesto, ¿ok? Tendría la misma implicación que lo que tiene en este ejemplo la palabra intención, ¿ok? Pero muy bien el caso. Miremos un último ejemplo. Nos dice la señora Sandra Hernández, le pide a su contadora reconocer una provisión por reparación del techo el 29 de octubre de 2017 para efectuar dicha reparación el 15 de diciembre del mismo año. Entonces, provisión para Profe, no reparar se el... escucha bien. Ay, perdón. Estoy leyendo lo que aparece en la Pero, diapositiva. profe, Dime. yo sí escucho bien, no sé los demás, pero yo sí estoy escuchando bien. Ah, bueno. Entonces sí debe ser algo muy Ya lo propio en escucho el... bien, profe. bueno, ok, perfecto. Me voy a quedar así quieto para que no se distorsione el sonido. Entonces dice, caso 4. La señora Sandra Hernández le pide a su contadora reconocer una provisión por reparación del techo y esa provisión quiere que la haga el 29 de octubre del 2017. ¿Con qué objetivo quiere esa provisión? Para efectuar esa reparación el 15 de diciembre del mismo 2017, puesto que necesita tener su casa en óptimas condiciones para disfrutar con su familia las festividades decembrinas. Al momento de realizar el registro, la contadora solicita los documentos que soporten la obligación y estos no existen. ¿Puede reconocerse esa obligación? Profe, yo
Yo sí digo que en ese caso no, porque sin ningún soporte el contador, ¿cómo va a hacer el registro? ¿Cómo va precisamente a soportar ese registro? Entonces, o sea, el contador, ¿cómo va a dar fe de que sí se hizo esa reparación? Así si lo solicitó provisionar fue porque en la fecha realizó esa reparación, pero si no presenta ningún soporte, pues yo considero que sí, que no debería Que registrarse. no deberían. Perfecto. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Karen, cuéntanos. Hola, Karen. Señor, no se ¿Tienes la manito reconoce. levantada? Ah, ¿no se reconoce? No se reconoce, profe, porque es que resulta que las provisiones, yo puedo hacer una provisión, pero resulta que para legalizar esa provisión tengo que tener soportes. Si no hay soportes, pues debo. Si lo hice contablemente al crear esa provisión, debo reversar esa provisión porque por más que se haya hecho el arreglo, un arreglo sin documento o soporte contable, pues no se puede registrar porque no tengo cómo reconocer el gasto. Más ahorita que todo es electrónico, entonces menos. Ok. Pero bueno, muy bien. Válida la apreciación. Felipe tenía la manito levantada también, sí. Cuéntanos, Felipe. Profe, pues estaba pensando lo mismo, porque es que el tema de la provisión no sé si aplicaría porque estamos hablando de octubre a diciembre. Además, si no existe un soporte, y además hemos hablado sobre el tema de que ya ahorita ya se, pues ahorita todo virtual, pues no, o sea, no sería, o sea, ahí habría que aplicar como eso de que eso sería, no será válido. O sea, si generamos como esa provisión, si se pudiera, ya habrá que reversar eso ya por otro lado, porque no hay unos soportes que ya creen que efectivamente sí hubo esa transacción. Ok, pues digamos que aquí vemos varias cositas. Bueno, lo primero es que lo que acaban de afirmar es totalmente válido, es muy correcto. Los deseos o ánimos de ejecutar algo no son lo mismo que una obligación. Es básicamente lo que hemos venido hablando en los ejemplos anteriores. La provisión para arreglar el techo se reconoce cuando ya exista una obligación de pagarle a un maestro de obra o a una empresa de construcción. No solo la presunción del hecho da fe que el pasivo exista. O sea, debe haberse materializado eso por medio de un contrato, saber en qué momento lo van a ejecutar, cuál es el costo del contrato, cuándo van a hacer la entrega, etcétera, etcétera. Pero, aparte de eso, cuando uno lee el caso completo, dice que la señora Sandra Hernández le pide a su contadora reconocer una provisión para la reparación del techo. Para efectuar dicha reparación, imagínense que la señora Sandra Hernández es la gerente de la empresa y quiere hacer esta reparación en su casa. Suponga que tiene todo, no es un supuesto, sino que es un hecho real. eh, ya tiene el contrato con el maestro de obra, ya tiene todo listo. ¿Lo puede registrar en la contabilidad? Profe, no, porque es para arreglar la casa, el techo de la casa, no Perfecto, tiene nada que ver con la empresa. perfecto. Qué bien, eso era lo que quería que quedara claro, ¿sí? Porque es que ahí estamos metiéndonos en otro tema. Daisy, ¿fuiste la que Sí, indicaste eso? profe. Ok, Daisy, muchas gracias. Perfecto, entonces, sí, básicamente estos casitos pues van a salir de pronto en los exámenes, hay que leerlos muy bien, hay que tener perfectamente claro el contexto. Si la pregunta es ambigua, significa que varias respuestas pueden ser acordes, como la del hotel, ¿sí? Pero bueno, digamos que yo seré claro en el examen lo que les va a mostrar. Y miremos este último caso. La empresa La Cumplida S.A. tiene una demanda en curso y está esperando el fallo y la sanción correspondiente. La gerencia no pudo determinar la cuantía de la provisión que debe reconocer para posteriormente saldar dicho pasivo. ¿Puede reconocerse esa obligación? Mm, Profe, digamos que es también digamos que los mismos casos anteriores no es un supuesto, porque igualmente, igual donde se da una demanda puede salir a favor o en contra.
Perfecto. Digamos que, y si no se tiene un valor, o sea, no sabría cómo reconocerlo, cómo registrarlo. Perfecto. Muy bien, Profe, y válido. también porque no hay desembolso de recursos allí como para cumplir con los criterios. Daniela. Sí, sí, profe. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, Sí, dime. por la misma opinión, lo que sucede es que igual, o sea, pueden mirar el tema de la provisión, pero finalmente si el fallo no se emite, o sea, el fallo es el que dice si ya o pagan o no pagan ya directamente ya como esa cuantía ya de esa demanda. O sea, ahí puede estar esa demanda, pero una demanda puede tardar mucho tiempo. Ya si hay un fallo y un juez definitivamente dice no, debe pagar, ahí sí ya entra ya directamente esa obligación. Perfecto, muy bien. Sí, muy buenas las apreciaciones. Pues básicamente, digamos que para este caso, una obligación presente debe ser cierta, debe ser verificable, y en los casos en los que no se puede establecer de manera fiable el monto a reconocer, a pesar de contar con una obligación, no se reconoce un pasivo, pues una condición para reconocer el pasivo es la medición fiable. ¿Ok? En este caso, la entidad debe revelar la contingencia en lugar de reconocer una provisión. ¿Ok? Pero muy bien las apreciaciones. Para estos casos ya no los vamos a colocar más. Pasémonos a lo otro porque si no nos vamos a quedar acá. Entonces, permítame, me salgo de esto, me devuelvo a esta. Entonces, básicamente aquí ya entramos a abordar lo que es el tema del principio de medición. Nos dice que medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Eso está en el párrafo 4.54 del marco conceptual. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable o valor de liquidación o el valor presente. Es decir, existen varios mecanismos por los cuales yo puedo ir para determinar ese criterio de medición. ¿Ok? Estos métodos para calcular la medición los vamos a ver en diferentes momentos, cuando veamos inventarios, cuando veamos instrumentos financieros, cuando veamos propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que aquí dentro de este proceso de medición, digamos que para ese proceso de medición para los elementos que integran el estado de situación financiera, ese es un proceso que es continuado en el tiempo mientras ese elemento está siendo controlado por la entidad. ¿A qué hago referencia? Que si, por ejemplo, usted tiene un carro que pertenece a la empresa, usted lo tiene como propiedad, planta y equipo, allá en la sección de vehículos, y lo está depreciando. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es la medición que usted hace al momento inicial, es decir, cuando compra o cuando adquiere ese vehículo, y otro es la medición final, es decir, esa medición tiene dos momentos, el inicial y el final. El final se hace al cierre de los estados financieros. Entonces, imagínese que ese vehículo usted lo compró en 50 millones. Lo va a depreciar a 10 años, ¿sí? Y lo va a depreciar básicamente digamos que al 10% anual. Entonces, en el primer año de su vida útil, ese carro, digamos que ya se depreció en 500.000 pesos. O sea, ya no vale 50 millones, sino que vale 45 millones. Cuando usted hace el cierre contable, tiene que calcular esa medición posterior. Entonces, ¿cómo hace la medición posterior en este caso? La medición inicial fue 50 millones. Al final del periodo usted calcula la depreciación de ese vehículo, que es del 10%, o sea, digamos que de 50 millones, entonces son 5 millones la depreciación y el valor
la medición posterior sería los 50 millones menos los 5 millones de depreciación. La medición posterior de ese vehículo a 31 de diciembre de ese año es de 45 millones de pesos. Entonces, mire que hay dos momentos en los cuales yo debo realizar la medición. Una, cuando estoy cumpliendo el proceso de reconocimiento y de medición inicial, ese es el primer momento en que hago esa medición, y la otra al cierre del periodo contable, ¿ok? Entonces, son dos momentos, medición inicial y medición posterior, ¿listo? Ahora, digamos que la elección de las bases de medición, que era lo que hablábamos ahorita, costo histórico, valor presente, valor realizable neto, etcétera, etcétera. La elección de esa base de medición se realiza al nivel de cada norma concreta. Por lo general, y por aquí más adelante lo tengo esta tablita, que les voy a mostrar esta tabla, en donde me dice, por ejemplo, para las NIF Grupo 1, para la cuenta propiedad, planta y equipo, la medición posterior se hace bajo el modelo del costo o bajo el modelo de revaluación. Si es un inventario, se hace la medición posterior se hace al costo o al valor neto de realización, el menor que resulte de esos dos. ¿Ok? Entonces, digamos que la norma como tal me indica cuál es la base de medición que debo realizar en la medición posterior. ¿Listo? En algunas ocasiones, esa medición se deja a juicio del contador. O bueno, en alguna literatura ustedes lo van a encontrar como el preparador de la información. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones, esa decisión se deja a criterio del contador, pues como para que él pueda aplicar su juicio y pueda obtener como un valor mucho más fiable, un valor mucho más real. Sucede que las decisiones sobre esas bases de medición corresponden normalmente a la norma. La norma lo trae implícito. Mire que en esta columna dice con qué base es que se va a realizar esa medición posterior: a valor razonable, por el método de participación, por el valor en libros. Es decir, la misma norma nos indica, ¿sí? Ahora, digamos que en algunas ocasiones la norma exige analizar las circunstancias que rodean a la explotación de ese activo o a la forma de cancelación de ese pasivo para que ese contador elija cuál es la base de medición que más le conviene. Digamos que, por ejemplo, tenemos un paquete de bonos que están cotizados en un mercado de valores, y ese paquete de bonos es adquirido con la intención de obtener una utilidad ante la expectativa de una caída en las tasas de interés. Entonces, digamos que ahí el criterio de medición, mire que todo también tiene que ver con la intención que yo tengo. Yo adquiero unos bonos, por lo general los bonos son a 3, a 5, a 7, a 10 años, ¿sí? Es una inversión a largo plazo. Entonces, yo compro el paquete de bonos, pero mi intención no es tenerlos hasta el final, hasta el vencimiento de los bonos. No, yo lo que quiero es que cuando esos bonos suban de precio, salgo al mercado y los vendo de una y obtengo una mayor rentabilidad. Entonces, en ese tipo de situaciones, el criterio de medición que mejor me permite estimar los flujos de efectivo al cierre del ejercicio es la base de el valor corriente. Mientras que si esos mismos bonos, digamos que los adquirimos en un modelo de negocio en el cual yo me espero hasta el vencimiento del término, me espero los 10 años y a los 10 años cobro el capital más los intereses. Entonces, en ese tipo de casos, el criterio o la base que yo debería implementar para hacer la medición de ese instrumento financiero sería el costo amortizado. ¿Ok? Entonces, mire que dependiendo también de ese tipo del uso que yo le voy a dar a esos bienes al interior de la organización, va a jugar también el método que yo voy a utilizar o la base con la cual voy a realizar la medición de ese bien. ¿Listo? Entonces, digamos que, bueno, esto ya lo leí, esta. Entonces, imagínense que
este es más o menos el diagrama de flujo. Bueno, no sé si es un diagrama de flujo, es ahí como medio, bueno, no le llamemos diagrama de flujo, sino en esta gráfica lo que yo pretendo mostrar ahí es básicamente el grado de discreción que debe tener el contador cuando a él le toca tomar la decisión o cuando él debe implementar su juicio profesional. Entonces, imagínense que en primera instancia tenemos una medición alternativa. Es decir, puedo coger por dos caminos. Yo me puedo ir por la decisión a nivel de norma. Lo que la norma me indique, eso es lo que hago. Eso tiene una ventaja, y es que cuando me voy por ese criterio de la norma, esa decisión a nivel de norma con evaluación concreta del preparador en cada caso evita que yo me sesgue, evita que yo vaya a cometer algún error. ¿Por qué? Porque estoy ceñido estrictamente a lo que dice la norma. Ahí no hay pierde. ¿Ok? ¿Eso en qué deriva? En que esa información va a tener un alto grado de fidelidad, y esa información, digamos que tiene un alto grado de fidelidad. Por ejemplo, el empleo del valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar. Entonces yo puedo determinar, puedo irme por lo que dice la norma, me dice, no, los activos biológicos se deben medir al valor razonable. Bueno, y yo implementé esa base de medición. Entonces estoy totalmente ceñido a la norma, y ahí no hay problema con esa base de medición. ¿Por qué? Porque estoy pegado a la norma me dice qué es lo que hay que hacer y yo voy a la fija con eso. Y además, no solamente me genera fidelidad, sino que me genera también relevancia. Es decir, por ejemplo, evaluar el modelo del negocio de los activos financieros. Digamos que ahí con la relevancia lo que me está diciendo es el grado de importancia que tiene esa transacción para la empresa. Y por ende, estoy ceñido a la norma y estoy utilizando lo que la norma estricta y juiciosamente me está diciendo. Pero suponga el caso en el que es una transacción la cual la norma no le indica cuál es la base que usted debe tener en cuenta, cuál es la que más se acomoda. Ahí es cuando entra la decisión discrecional del preparador, es decir, el criterio profesional del contador. Cuando ese contador tiene que tomar la decisión o aplicar su juicio, pasa lo siguiente: la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedades de inversión. ¿A dónde me lleva esto? Que cuando yo aplico el juicio profesional, yo estoy castigando, de pronto me estoy yendo solamente a cubrir el tema de fidelidad y estoy castigando el de relevancia. Yo debería tratar de cubrir en mi juicio profesional ambos criterios, tanto el de fidelidad como el de relevancia. Pero cuando me voy por el juicio propio, por mi criterio, fácilmente le estoy apuntando solamente a este criterio de fidelidad. Y eso hace que mi decisión no sea totalmente acertada, hace que mi decisión sea sesgada. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de cubrir un solo ítem de los dos principios que me está dando cuando yo me ciño a la norma. Entonces, mire que esto de aplicar el juicio profesional, digamos que nos puede llegar a salir mal en algún momento. No es bueno, pero hay situaciones en las cuales lo tenemos que hacer, ¿ok? Por eso, cuando a usted le toque utilizar su criterio profesional, váyase al marco conceptual, mire bien la norma, mire el objeto social de la compañía, cuál es la motivación de esa transacción, y con base en eso, váyase por el mejor criterio de medición para que no vaya a cometer errores. Pero son muchas los conceptos que debe tener alrededor para tomar esa buena decisión. ¿Listo? Ahora, digamos que frente a los criterios de medición, digamos que los criterios de medición se agrupan en dos categorías. En lo que es digamos, aquí tenemos las medidas de valor, que son los mismos criterios de medición, y esos criterios de medición se agrupan en dos categorías: los criterios basados en el costo histórico
y los criterios basados en valores corrientes. Sucede que estos criterios que están basados en el costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada, ¿ok? Esto es en una transacción que ocurrió en el pasado, mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales. Entonces, aquí en la diapositiva se muestra la clasificación de los criterios de medición. El marco conceptual, digamos que ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad a ese marco conceptual. Sucede que la proliferación del uso de valores corrientes llevó a que el IASB, que es el que emite las diferentes normas internacionales de información financiera, creara la famosa NIF 13, que habla específicamente sobre el valor razonable y para qué, por qué el IASB vio la necesidad de crear esa NIF 13 sobre valor razonable. Pues básicamente para dotar de homogeneidad al concepto cuando se utilizan las normas. Entonces, básicamente, estas medidas basadas en el costo histórico reflejan el precio de la transacción del momento en el cual se controló el recurso. En el caso de los activos, ¿sí? Cuando controlamos ese recurso de los activos, o en el caso de los pasivos, cuando asumimos una obligación. Entonces, cuando se entregan activos no monetarios, el costo histórico es el valor razonable de ese elemento que estamos entregando. Ese modelo de costo histórico también refleja el consumo de recursos. Pero, por el otro lado, cuando tenemos las medidas basadas en valores corrientes, esas medidas basadas a valor corriente que han sido, digamos que, recogidas en el marco conceptual, son el costo corriente, este que tenemos acá, el costo corriente, y el valor realizable neto, ¿ok? Este costo corriente, el primero que tenemos acá, este costo corriente es una medida que ha sido definida como un valor de mercado de entrada, ¿sí? Con un significado, digamos que similar a un costo de reposición y este no, digamos que no tiene una muy buena acogida por la norma. Por ejemplo, esa medida de costo corriente se utiliza como medida de valor de recuperación de los inventarios de materias primas. Eso está dentro de la NIC número 2. En su lugar, el valor razonable es uno similar a ese costo corriente, pero entendido como un valor de salida, ¿ok? Hasta que, digamos, hasta que el emisor de las NIF, el IASB, creó la NIF 13, ese concepto de valor razonable podría haber sido identificado como ese costo corriente. ¿Por qué? Porque esa norma se uniforma o se equipara para toda la normativa con muy pocas excepciones como un valor de salida. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a inventarios. En inventarios vamos a hablar mucho de este valor realizable neto. En instrumentos financieros vamos a hablar de valor presente, vamos a hablar de costo amortizado. En propiedad, planta y equipo vamos a hablar mucho de costo histórico. Digamos que este costo histórico, antiguamente, en lo que era la contabilidad viejita, ese costo histórico tenía un problema. Y era que, por ejemplo, imagínense que por allá en 1970 compramos un terreno. En esa época el terreno nos costó, póngale que 60.000 pesos. Usted veía, si no tuviéramos el estándar internacional ya implementado en Colombia, estaríamos viendo hoy en esa sección de terrenos, ese terreno por valor de 60.000 pesos. Ese era el problema que tenía la contabilidad viejita, que el costo histórico no reflejaba la realidad de los bienes. En los estados financieros se mostraba un terreno con un valor de 60.000 pesos. Que por allá en el patrimonio teníamos una cuenta que me mostraba la valorización del bien, eso es otro cuento, pero yo veía en mi estado financiero ese terreno valorado en 60.000 pesos.
Y eso, pues obviamente, distorsiona la información y hace que se tomen decisiones erradas. Cuando yo veo eso por 60.000 pesos y digo que estoy pagando unos impuestos de 7 millones de pesos, digo, no, pues salgan de esa vaina, que eso no me está representando nada. Pero lo que pasa es que ahí no había cómo mostrar la medición final, perdón, la medición posterior de esos bienes, ¿ok? Que es lo que estamos ganando con el estándar internacional. El estándar internacional me dice, este bien entra en 60.000 pesos, pero cada periodo yo lo debo traer al valor del mercado. Entonces digo, ok, 60.000 pesos, pero ya a final del 70, ese bien ya no vale 60.000 pesos, sino subió a 110.000. ¿Por qué? Porque es que están haciendo un proyecto, porque quieren mandar una vía, por la razón que sea. Y año tras año yo lo estoy trayendo al valor actual, al valor del mercado. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos ganando con, bueno, eso y muchas cosas más que estamos ganando con el tema del estándar internacional. Pasos a seguir para efectuar la medición a valor razonable. ¿Por qué se habla tanto del valor razonable? Porque el valor razonable es el valor del mercado. ¿Ok? Cuando usted ve que una transacción se está midiendo a valor razonable, usted confía en ella. ¿Por qué? Porque hay varias características. La primera, que existe un mercado. ¿Ok? Un mercado en donde hay productos y servicios y en donde hay oferentes y demandantes. Y el precio se regula entre oferentes y demandantes. Entonces el precio está regulado, no hay especulación, usted no se siente tumbado, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esa característica del mercado es bastante valiosa. ¿Qué pasa? Que cuando existe ese mercado y existe un bien que es muy común, un bien que es fácil de comercializar, un bien del cual hay muy buena oferta y del cual hay muy buena demanda, pues el precio se mantiene controlado. Pero cuando es un bien que es escaso, imagínense un microscopio, no, un telescopio de no sé cuántos megapíxeles, no sé si megapíxeles aplica para telescopios, pero imagínenselo, que alcance a llegar a no sé cuántas, a cuánta distancia y no sé qué, y que usted pueda calcular y hacer y deshacer, pues fácilmente no va a encontrar un mercado para ese tipo de bienes. Entonces, ¿usted qué va a tener que hacer? Pues posiblemente no lo va a encontrar acá en Colombia, le va a tocar empezar a buscar en el exterior, y en el exterior se puede encontrar con una situación muy particular, y es que exista el telescopio marca alemana que le vale $50.000 y puede existir el microscopio marca china que le cuesta 10.000. Entonces usted dice, bueno, ¿qué hago? El mercado no es confiable porque esa diferencia de $40.000 en un mismo producto me hace dudar. Entonces yo diría que por el precio tan bajo del producto chino, digo, uy, no, ese de pronto no tiene la misma durabilidad de lo que tiene el alemán. Entonces, eso me lleva a que yo tenga que investigar más el bien que por precio se ajusta más a mis necesidades. Entonces, yo posiblemente llame al proveedor chino y le diga, oiga, pero usted sí me lo garantiza, usted me asegura que se sale bien, y entonces yo quiero que eso quede en el contrato y firmémoslo y todo, pero pues como a China no le vale 3, pues dirán, bueno, no, pues sí, yo le firmo, pero yo no, yo no me hago responsable de eso. Entonces ya usted como que entra a desconfiar. Entonces, pero tiene que mirar la capacidad de pago. ¿Qué le conviene más? ¿El de 50.000 o el de 10.000? Usted puede irse por el de 10.000 y decir, no, solo tengo 10.000, pero ¿y si eso es un problema? Si después no encuentra repuestos, si se le daña, ¿quién se lo repara acá en Colombia? ¿Sí? De pronto la firma alemana tiene representación acá en Colombia que le garantiza que va a encontrar los técnicos, que va a encontrar los repuestos, que va a encontrar todo lo que se necesita, pues ahí usted va a tener que tomar esa decisión. Pero básicamente eso es lo que uno gana con el valor razonable, que es un valor de mercado. Valor de mercado porque hay muchos oferentes y hay muchos demandantes y el precio lo controlan los unos y los otros, oferentes y demandantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí esto es como una escalera, los pasos que se debe seguir para poder efectuar la medición a valor razonable
Entonces, el primero es el activo o pasivo concreto que es objeto de medición, ¿ok? En este primer escalón, digamos que ese activo o ese pasivo que está resultando ser el objeto de medición puede ser un elemento individual o puede ser un grupo de elementos, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta, ¿a efectos de qué? A efectos del reconocimiento y que está previsto por la norma. Por ejemplo, la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión. Entiéndase propiedad de inversión, un bien inmueble que yo compré, pero que no lo estoy utilizando en el desarrollo del objeto social, sino que lo estoy arrendando, ¿ok? Eso es propiedad de inversión. Entonces, la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler debe considerar que los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales, es decir, ¿por cuántos meses voy a arrendar ese bien? ¿Por un año? ¿Por 6 meses? Entonces, debo considerar ese flujo de esos flujos que están dentro del contrato de arrendamiento para que yo pueda estimar los flujos de efectivo totales. ¿Por qué? Porque el activo presenta una restricción. ¿Cuál es la restricción? La imposibilidad de generar otros flujos de efectivo durante ese periodo. ¿Por qué? Porque lo tengo bajo un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Y ahí es importante hacer notar que la restricción debe afectar a ese elemento, a ese edificio que acabo de arrendar y no me afecta a mí como entidad. ¿Ok? El segundo escalón es la premisa de valoración en el caso de activos no financieros. ¿A qué hace referencia a eso? Sucede que la premisa de valoración solo es aplicable a los activos no financieros. Entonces, los instrumentos financieros tienen, digamos que establecen contractualmente los flujos de efectivo que van a generar. De ahí que la premisa de valoración viene determinada por esas características de ese contrato. Entonces, la premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado. ¿Por qué? Porque el valor razonable es una medición específica de una entidad. El tercero es ya el mercado principal. Y ese mercado principal, digamos que en ese mercado, en ese tercer escalón, la medición a valor razonable debe considerar el mercado en el cual se está negociando ese elemento. Entonces, de los diferentes mercados se utiliza el mercado principal al que tenga acceso esa empresa. ¿Para qué? Para poder determinar el precio. Pero, ¿qué es el mercado principal? Digamos que el mercado principal es el que tiene un volumen mayor de negociación de ese activo o de ese pasivo que estamos negociando. ¿Ok? Ahora, puede darse el caso que no haya un mercado principal muy claro, ¿sí? Cuando no es fácil de determinar ese mercado principal, ¿qué nos dice la norma? Emplee el mercado más ventajoso. En ambos casos, cuando existe un mercado principal o cuando no existe un mercado principal, en ambos casos se determina desde la perspectiva de los participantes en ese mercado. ¿Cuáles son los participantes? Los oferentes y los demandantes. ¿Okay? Y el último escalón hace referencia a lo que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de datos utilizados. Digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición, las premisas, si fuese relevante, y el mercado en el cual se negocia, es preciso determinar que la técnica de medición. Y para eso existen tres enfoques. Existe el enfoque de mercado, el enfoque de costo o el enfoque de ingreso. Entonces, la entidad ha de emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes que son observables sobre los datos que no son observables. Y en este punto, digamos que las mediciones observables están menos sujetas, o sea, están, es decir, no hay tanto riesgo de caer en un sesgo y que ese sesgo me lleve a cometer un error. Eso hace que esas mediciones observables sean más creíbles, más fidedignas. Ahora, la entidad o la empresa puede utilizar varias técnicas de medición para finalmente determinar o irse
por el resultado más razonable, pero digamos que prueba varias técnicas de medición y con la que más considere que es la que más se ajusta a su modelo de negocio, la que más se ajusta a sus criterios, pues termina tomando la decisión o inclinándose por esa. ¿Okay? Esto del tema del valor razonable, pues esto es como una parte muy teórica, muy propia del estándar internacional, pero se van a dar cuenta cuando veamos los ejemplos, cuando nos metamos en inventarios, instrumentos financieros, se van a dar cuenta que esto es mucho más sencillo de toda la teoría que les he dado el día de hoy. Esta era la tablita que les comentaba, este es el resumen de criterios de medición. Existen los criterios de medición inicial, entonces mire que para propiedad, planta y equipo es el costo, para activos intangibles el costo, para activos biológicos es el valor razonable, para arrendamientos el valor razonable o el valor presente, para inventarios el costo o el valor neto de realización, para ingresos ordinarios. Entonces cada uno tiene su medición inicial, pero desde la óptica de las NIF para el grupo 1. ¿Listo? Para las NIF pymes, que es esta, aquí tenemos también digamos que para cada tipo de cuenta tenemos el tipo de medición. Entonces no se permite el modelo de revaluación para propiedad, planta y equipo en NIF pymes. Para activos intangibles no se permite el modelo de revaluación. No existen intangibles con vida útil indefinida ni generados internamente. Las propiedades de inversión, la medición se hace menos uso del valor razonable. Digamos que aquí vienen todos los conceptos y al final viene la columna de lo que era la contabilidad antigua, o sea, las Colgap, que estaban regidas por el decreto 2649 y ahí indica cómo se realizaba el proceso de medición de cada una de ellas. Yo les voy a compartir esta tablita para que ustedes la tengan y puedan tener un concepto mucho más general de cómo se realiza ese tipo de criterios. ¿Ok? Aquí me habla más o menos del principio de medición según las NIF. Yo puedo tener el valor o el costo histórico, puedo realizar con esos criterios de medición esa medición inicial. Y ese valor o costo histórico contempla el precio de la transacción. Cuando les decía que habíamos comprado la imprenta de chips que costaba $1 millón, ese es el precio de la transacción, pero debo tener también en cuenta los costos de esa transacción. Entonces, los fletes, el pago del container, el seguro de transporte marítimo, los gastos de nacionalización, los gastos de transporte interno, los seguros internos, los gastos de, ¿cómo era? De adecuación, etcétera, etcétera. Entonces, miren que es un componente de dos. No es solamente el precio, sino también todo en lo que incurro para poder poner ese activo en funcionamiento. Básicamente, el precio de transacción hace referencia al valor razonable. ¿Por qué? Porque usted ese bien lo va a cotizar en un mercado en el cual usted considere que es un mercado confiable. Entonces, pero solamente puede controlar bajo ese valor razonable el precio de transacción. Los costos de transacción, pues digamos que ya es un tema totalmente aparte, es un costo que de pronto usted puede negociar. El seguro puede encontrar agencias aseguradoras que le den un mejor precio que otras, entonces usted va a tener que cotizar y jugar con eso. La adecuación o las obras civiles, usted puede contratar a un maestro de obra y le dice cómo quiere la obra, o puede contratar a una firma de ingeniería que le hace la obra con todas las de la ley, pues ya digamos que usted, eso queda a criterio del cliente. ¿Ok? Y ese valor razonable tiene los tres enfoques: el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso, que fueron los que hablamos anteriormente. Los niveles digamos que esto es lo que se conoce como la jerarquía del valor razonable, y digamos que hay tres niveles. Cada nivel tiene sus bemoles. El nivel 1, digamos que contiene unos datos de entrada plenamente observables, ¿sí? Por ejemplo, unos precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Este nivel 1 de la jerarquía del valor razonable es el más confiable. ¿Por qué? Porque
no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en los parámetros del mercado. Por ejemplo, una acción. Una acción digamos que usted acude a la bolsa de valores y verifica el precio de esa acción en ese día. ¿Quién se lo da? La bolsa de valores, ¿sí? Entonces, ese es un mercado confiable. Es un precio que no va a fluctuar en ese día. ¿Por qué? Porque el que lo controla es la bolsa de valores. ¿Ok? En el nivel 2 de la jerarquía, los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, que sean directa o indirectamente observables, por ejemplo, flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Aquí en este nivel 2, se pierde un poco de claridad sobre el precio. ¿Por qué? Porque entran otros aspectos a jugar dentro de ese cálculo del precio. El flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial del mercado. Entonces, digamos que ahí tiene un matiz que posiblemente nos puede jugar a favor o en contra. Y el nivel número 3, digamos que los datos de entrada no son observables, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería. Esto no tiene ninguna presentación. ¿Por qué? Porque depende de un dato que es propio de la organización y que es un dato que puede ser manipulable y puede verse impregnado por las necesidades que tenga la empresa en determinado momento. Ese nivel 3 es el menos confiable. ¿Por qué? Porque es completamente susceptible de ser manipulado. ¿Ok? Entonces, por lo general, tratar de basarse siempre en el nivel 1. Y aquí, un caso práctico, pero con este caso práctico vamos a arrancar la sesión dentro de 8 días porque se nos acaba el tiempo. Básicamente, este es el ejemplo. La empresa de inversiones UBSA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones. Son acciones que van a estar disponibles para la venta, ¿sí? Es decir, yo no las voy a tener, yo no compré esas acciones para esperar y seguir comprando y comprando más acciones y poder en algún momento tener el control de esa empresa. No, ese no es mi interés. Mi interés es comprar acciones porque tengo un flujo de caja, un flujo de tesorería y quiero obtener una mayor rentabilidad. Entonces, compro esas acciones y en el momento en que esas acciones suben, yo salgo al mercado y las vendo. ¿Ok? Ese es el modelo de negocio de esta transacción. Entonces, compro 2.500 acciones que las quiero vender en el momento más indicado. Y las compré a 1.000 pesos cada una, siendo los gastos de compra de 270.000 pesos. ¿Por qué gastos de compra? Porque yo no le puedo comprar directamente a la bolsa de valores. La bolsa de valores tiene unos intermediarios que se llaman comisionistas de bolsa. A ellos es a los que yo les compro esas acciones y por esa intermediación ellos me cobran. Entonces, en este caso nos cobraron 270.000 pesos. El valor razonable a 31 de diciembre de 2018, ¿por qué me da ese valor a 31 de diciembre de 2018? ¿Alguien recuerda? ¿Por el periodo contable? Perfecto, porque tengo que hacer dos mediciones, la medición inicial y la medición posterior, y esa medición posterior la hago a 31 de diciembre. Muy bien, Daniel. Entonces, a 31 de diciembre, yo debo decir, ok, ¿cuánto valen esas acciones hoy 31 de diciembre? En esa época las acciones costaron, el total de las 2.500 acciones me costaron 3.250.320. ¿Ok? Entonces yo tengo que tomar ese valor, dividirlo entre 1.000 y me da 3.250. ¿Listo? Entonces las compré a 2.500 y ya vale 3.250 cada acción. Está subiendo, es un buen negocio. Pero ese 31 de diciembre yo no las vendí. Yo las vine a vender hasta el 31 de julio de 2019 y las vendí por 3.630.500, es decir, las vendí a 3.630. Muy buen negocio, casi que le gané 1.100 a cada acción. Buenísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué me solicita el ejercicio? Determine el costo de adquisición de las acciones, determine el valor razonable a 31 de diciembre de 2018, determine la utilidad de venta de las inversiones y realice los respectivos asientos contables. Entonces, para la próxima sesión, arrancamos con este ejercicio, lo desarrollamos, se nos lleva por ahí unos 20 minuticos explicándolo bien, desarrollándolo bien,
para que nos quede completamente claro el concepto de reconocimiento y de medición. Medición inicial y medición posterior. Y nos metemos de lleno con el tema de inventarios. ¿Les parece? De acuerdo, Sí, profe. profe. Listo, listo, muy bien. Les quiero agradecer mucho la participación. Qué bueno que se animen. Así digamos, así uno cometa errores. No se preocupe, para eso estamos acá. ¿Ok? Arriésguese, que por ese simple hecho de arriesgarse, yo le voy colocando punticos. Y esos punticos, tenga en cuenta que yo los cuantifico o los materializo cuando voy a tomar la decisión para eximir estudiantes, ¿ok? Entonces participe sin miedo, hágale con toda confianza y se va a dar cuenta que eso tiene su beneficio al final, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo, cuídense y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Buenas noches. Profesor, buenas noches Muchas para gracias, todos. profe. Feliz noche para todos. Gracias, cuídense mucho, descansen.